Esta mañana estaba mirando el devocional que escribí para hoy día y digo que cuando se termina un año y se comienza otro, siempre hay cosas pendientes que van quedando y que uno planifica hacerlas en adelante. No está mal planificar, es muy bueno hacerlo. Requiere de pensamiento, requiere de tranquilidad, de ver el futuro, cómo vamos a dividir, etcétera, etcétera. Lo malo está en que no consideramos a Dios. Y no lo consideramos a Dios porque hay dos cosas muy importantes en la planificación. Uno, que la vida es muy precaria, nuestra vida es advenediza, temporaria, y necesitamos considerar eso. El dueño de la vida es Dios, y también el dueño de las oportunidades igualmente es Dios. Así que consideren por lo menos esas dos variables en su planificación. Al terminar este mes de diciembre, y que fue los temas eminentemente sobre la Navidad, hoy volvemos para ir terminando ya la epístola a los Corintios, Primera de Corintios. El primer libro de Corintios lo estamos terminando en este mes, 4 domingos. Hoy día empezamos el capítulo 16 de Primera de Corintios. Y hemos dividido este capítulo en 4 partes, así que yo tomaré la primera parte, los primeros 4 versículos nada más, y luego ya vendrán los otros 3 temas para ir concluyendo. Vale la pena recordar algunas cosas que hemos dicho, hemos hablado, lo hemos predicado aquí sobre la iglesia de Corinto. Era una iglesia muy difícil, era una iglesia carnal, era una iglesia complicada. Pablo pasó 18 meses en esa iglesia predicando, enseñando, cuidando. Sin embargo, era la iglesia que estaba muy permeada por las divisiones. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cristo. Las confrontaciones personales, los juicios, los creyentes se enjuiciaban llevando el juicio afuera a las autoridades y no permitiendo que los ancianos vean algo que sea correcto, justo. De repente los dos tienen la culpa, etcétera, etcétera. La sexualidad, los problemas matrimoniales, las infidelidades, la forma como tratarlo, todo eso, la soltería, y una serie de temas que Pablo viene tratando, inclusive el problema de los dones, el mal uso de los dones que el Señor ha dado. Y sin lugar a dudas que ellos escribieron una carta preguntando a Pablo de todas estas cosas. Cuando Pablo salió, lamentablemente a su salida, entraron falsos maestros, se cirnieron doctrinas heréticas totalmente ajenas a la palabra de Dios, y lo peor es que esos falsos maestros generaron una desacreditación del apóstol Pablo. Y entonces esa iglesia comenzó a dudar del apóstol Pablo. Eso hizo que ellos consultaran a Pablo por los diversos temas que ya he tocado, he mencionado. Y vean ustedes cómo inicia el capítulo 16, la primera frase, en cuanto a la ofrenda. Ellos consultaron si se debe dar ofrenda o no se debe dar ofrenda. Y aquí precisamente no trata de la ofrenda y diezmos que solemos dar los creyentes cada semana, y que sirve para el sostenimiento de la obra del Señor, el templo y las otras cosas. Acá se refiere específicamente a una ofrenda destinada para ayudar a la gente, a los hermanos en necesidad. En necesidad. Por eso lo va a llamar la ofrenda para los santos, que ya lo voy a explicar en un instante. La carta que escribieron los corintios era una carta bastante perturbadora, porque mostraban en esa carta, evidenciaban que no pasaban por un buen momento espiritual. Y aparte de eso, no solamente eso, sino que estaban mostrando que estaban en un estado de confusión. Espero que eso no pase con nosotros, que hemos estudiado profusamente la Primera de Corintios, ese capítulo 15, por ejemplo, acerca de la resurrección de los muertos. Hemos tocado por lo menos 10, 15 temas, creo, de ese capítulo largo, 58 versículos, y ahora nos aprestamos a poder ingresar al capítulo 16 para terminar esta carta. Y tiene que ver con, como dije ya, la ofrenda para los santos.
Este tema nos ayuda a que nosotros podamos mirar en estos 4 versículos, también aprender 4 aspectos acerca de la ofrenda. Pero antes de tocar el tema, oremos un instante y vamos a pedirle a Dios que sea Él ayudándonos no solamente a entender, sino a poder asimilar el tema y a poder ponerlo en práctica. Porque palabra que enseñamos y realmente no lo practicamos es terrible, es terrible. Soberano Señor, te damos muchas gracias por la bendición de ser tus hijos, por la alegría de vivir para ti, por ese gozo sostenido de saber que estamos en tu voluntad y queremos seguir haciendo tu voluntad. Ayúdanos a centrar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros pies en el camino de la vida y de la verdad. Bendícenos con tu palabra. Llénanos esta mañana, Señor, de desafíos. Permite que podamos aprender y te lo rogamos de todo corazón en ese precioso nombre que está por encima de todo nombre, que es Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. En ese nombre oramos así. Amén y amén. En primer lugar, este pasaje breve, escueto, de 4 versículos, nos enseña que en primer lugar la ofrenda es un mandato y no es una opción. Es decir, si quiero doy, si no quiero no doy. No es eso. Es un mandato. Fíjese lo que dice en ese verso 1. En cuanto a la ofrenda que ustedes me escribieron, me preguntaron, la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo ya ha dejado esos 15 capítulos anteriores y ahora está hablando sobre la ofrenda. La ofrenda, para que tenga validez, mis amados, debe reunir ciertas características que ese versículo lo menciona. En primer lugar, la ofrenda debe ser una acción organizada y planificada. Es decir, el apóstol está recomendando que pensemos en lo que vamos a ayudar y cómo lo vamos a ayudar, cuánto vamos a dar y para quién va a ser. Eso es importante, mis amados. Y es importante porque dice el verso, en cuanto a la ofrenda, haced vosotros también. Esto quiere decir que no es algo improvisado, no es algo que lo toma uno por sorpresa. Yo no puedo decir aquí esta mañana, hermanos, vamos a levantar una ofrenda para la iglesia de Huamachuco que está pasando por dificultades. Sería una sorpresa para todos. Pero si lo venimos anunciando, vale la pena hacerlo. Permítame un ejemplo muy personal. Nuestros padres tuvieron 5 hijos, de los cuales yo soy el mayor y el único varón. Después tengo 4 hermanas mujeres. Y ellos nos enseñaron a que cuando había, podamos disfrutar de lo que había, y cuando pasábamos por tiempos de escasez, que podamos disfrutar de lo poquito que nos tocaba. Y nos enseñó un afecto y un cariño por cada uno de nosotros, que haya una interconexión, de tal manera que ellos decían así: cuando uno pasa por dificultades, están los 4 para ayudar. Y eso quedó marcado en mi vida y marcado en la familia. El primero en casarse fui yo, me casé a los 21 años. Tuve mi hija Keila, que ustedes conocen, la que dirige las obras aquí. Y Keilita enfermó gravemente, al punto que casi estaba ya para morir. Yo era en ese momento un muchacho joven, estudiando y trabajando para sostener la familia que recién habíamos comenzado. Y entonces vivíamos en Buenos Aires, en la casa de mi esposa. Me refiero aquí a la playa de Buenos Aires, no voy a empezar ahí en Argentina. Aquí vivíamos y yo llegué ese día después de haber trabajado e ir a estudiar en la noche hasta las 10 de la noche. Llegué y mi esposa estaba agotada todo el día, mi hijita con fiebre, ya estaba convulsionando. Y no teníamos más que agua nada más para ponerlo, no teníamos para comprar un poquito de alcohol. Y yo le dije: Cori, anda a descansar, dame a la niña
y yo en una parte que era un pasadizo entre el comedor y la cocina, porque había un dormitorio antes, yo lo paseaba a mi hija así y estaba orando. Y cuando yo lo vi convulsionar, yo le dije: Señor, yo no quiero verla así, mejor llévala. Y yo con lágrimas, mi esposa durmiendo, yo terminé mi oración y mi hija no tenía fiebre, no tenía nada, estaba sana. Fue una gracia de Dios. Pero en esos días, mis hermanas hicieron una colecta entre ellas y fueron y me dijeron: esto es para Keila, para que puedas paliar este momento difícil. No, Keila ya no tiene nada. No importa si ya no tiene nada, tal vez lo vas a necesitar. Acepta lo que estamos dando para este asunto. Eso quedó muy marcado en mi vida. De tal manera que cuando mis padres ya no están, ahora yo reúno a mi familia, que ya no somos los 7 que éramos originalmente, somos 45, y con mis hermanas, sus esposos, sus hijos, sus nietos, los primos, ha crecido a 45 integrantes de la familia. Y nos reunimos en la casa de uno de nosotros, ya sea para un desayuno, un lunch o un almuerzo. Y yo siempre les recuerdo a ellos: nadie debe de estar tan necesitado si uno de nosotros, los 44 aquí, tiene dinero en su bolsillo. Yo siempre estoy remarcando eso, porque queremos dejarlo como ejemplo para nuestros hijos, para nuestros nietos, que sean solidarios. Porque conozco N número de personas que dicen: ¿acaso es tu problema? Que vean ellos cómo lo hacen. Frente a la necesidad sentida, urgente, a veces el marido sin trabajo, no importa, vean ellos cómo lo hacen. No, mis amados, aquí tenemos que aprender que la ofrenda debe ser una acción organizada, planificada, nada improvisado, nada que te tome por sorpresa, tampoco que sea una exigencia. En segundo lugar, es una orden, no una opción. Mira lo que dice Pablo: de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, así también haced ustedes. ¿Quieren ejemplo? Hay ejemplo en las iglesias de Galacia, dice aquí el apóstol. Se debe dar de manera concreta y definida. Cuando uno quiere ayudar a alguien, no es una limosna, mis amados, no es tampoco una contribución, menos aún una colaboración. Dale como si a ti mismo te estuvieras dando. Conocí un pastor cuyos padres han tenido 6 hijos. Los padres vivían con 2 hijos y estaban muy bien, no necesitaban nada. Sin embargo, este pastor todos los meses de su sueldo mandaba 1,000 soles. No sé cuánto era su sueldo, si era 2,000, 1,500, 3,000, no lo sé. Pero mandaba 1,000. Y yo le digo: pero tus padres están muy bien y tus hermanos también. Y él me respondió de esta manera: eso no es mi problema, me dijo. Yo les doy porque amo a mis padres. Si lo necesitan, qué bien. Y si no lo necesitan, lo guardarán para alguien que lo necesite. Pocas familias son así. En la iglesia debemos de practicar esto, lo que nos enseña el apóstol. Los corintios tenían un modelo, y ese modelo eran las iglesias de Galacia, que eran muy generosas, eran pobres, mis amados. En Galacia eran pobres. Sin embargo, el apóstol Pablo dice: en medio de su pobreza se esforzaron por apoyar, rogándonos que recibiésemos la ofrenda que estaban enviando. Y amados, a veces uno recibe una ofrenda de personas que ni te imaginas, ni te imaginas. He salido a predicar muchas veces y una anciana se acerca y pone un billetito en mi mano. Qué gana decirle: mamita, no me lo des, tal vez no lo necesito ahora, de repente tú. Pero no me permiten, cuando le estoy hablando, me dice: no me quites la bendición, no me quites la bendición. Entonces, mis amados, hay que aprender. En cuarto lugar, las ofrendas deben tener un propósito.
¿para qué recogemos la ofrenda? ¿Cuál es el propósito de recoger esa ofrenda? Y ese propósito debe ser claro y definido. Ahí dice, para los santos. Como dije al principio, si la iglesia de Huamachuco pasara por problemas económicos, es nuestra responsabilidad apoyarlos, porque fue nuestra primera hija, nuestra primera iglesia hija. 13 iglesias hemos abierto y todas ellas, nos reconozcan o no nos reconozcan, nos necesiten o no nos necesiten, nosotros debemos de estar dispuestos a apoyarle en el momento de dificultad. A veces en los hogares vemos que los hijos no son así. Déjalo, pues, es grande, que trabaje, pues, que haga esto. ¿Cuánto el amor cristiano nos falta para poder ser generosos? Ahora, cuando dice la ofrenda debe tener un propósito claro y definido para los santos, ¿a qué santos se refiere? A los hermanos que estaban en las iglesias de Jerusalén pasando por dificultades. Las iglesias judías estaban pasando por problemas de hambre, de necesidad. Vamos a ver la siguiente, por favor. Fíjese, Hechos 11:27. El evangelista Lucas, que fue médico de carrera, dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Amados, revisa en la historia universal las hambrunas que ha habido y te darás cuenta que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, mírame, cada uno, según dice, conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban, ¿en dónde? En Judea. ¿Lo conocían? No lo conocían. Por eso, podemos retroceder una vez más en la anterior diapositiva. Mira la última característica. Había un sentido de unidad entre iglesias judías y entre iglesias gentiles. Si una iglesia, mis amados, por X razones, se incendia y pierde todo, sería generoso de nuestra parte levantar una ofrenda y decir: hermanos, sea para el púlpito, sea para las sillas, para lo que lo necesiten, aquí está nuestra contribución. Sería generoso de nuestra parte. Pero si serían bautistas, o serían peregrinos, o serían, ¿acaso es de nuestra organización? No, mis amados, eso no habla bien de nuestros corazones. Este sentido de unidad y de amor entre las iglesias de gentiles, porque la única iglesia que no era gentil era la de Jerusalén. Después todos los demás eran gentiles. Ahora mire, los gentiles estaban enviando a la iglesia madre, que fue en algún momento la única. Este sentido de unidad ha sido dañado, ha sido malogrado a través de todo el tiempo y empeorado a mediados de la década del 70. ¿Con qué? Con un movimiento de repercusiones internacionales que se llama la doctrina de la prosperidad. Muchas iglesias están metidas en la doctrina de la prosperidad. Trae tu plata, siembra para que coseches. ¿Dónde dice eso la palabra? ¿Dónde dice eso? No solamente esa doctrina de la prosperidad, el movimiento de fe, palabra de fe, confiésalo y recíbelo. ¿Cuántas personas a mí me han dicho: pastor, ¿qué hace usted andando con un carro viejo del año 90? Pídale al Señor un carro del año, pues, pastor. Declárelo y lo va a recibir. No tengo por qué torcer la palabra. Estoy tan contento con mi carro que no ambiciono otro.
Mis amados, ese acto de contentamiento lo hemos perdido. La gente quiere figurar, quiere mostrar, quiere exhibirse. ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Hay iglesias aquí en Trujillo metidas en eso. Yo no sé si los pastores de esas iglesias algún día llegarán a escuchar de parte de Dios: ven, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dudo que lo escuchen. Dudo que lo escuchen. Porque viven para torcer la palabra, para cambiar lo que dice, para tergiversar el sentido de la palabra. Pero no solamente ellos tienen la culpa. El otro lado está la avaricia del ser humano. Está el querer cambiar de estatus de la noche a la mañana. Y claro, si alguien vendría y me diría: pastor, mire, acá tengo un carro del año 2015, le voy a dar, pero bote eso. Yo le diría: no, mano, bote eso más bien. Yo estoy contento con el carro. O vendámoslo y démoslo para los pobres. Mis amados, esto tiene que ver con cuánto de nuestro corazón le pertenece al Señor. Por eso dicen que algunos creyentes, cuando se bautizan, ya están entrando en el agua, sacan su billetera arriba para que no se moje. Mis amados, no puede ser así. Todo le pertenece al Señor. Ya decía hace un instante, ¿por qué planificar sin considerar a Dios, equivocándonos? En segundo lugar, pasamos por favor, sí, está bien, gracias. La ofrenda es regular y proporcional. ¿Qué nos está diciendo aquí en ese versículo 2? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Fíjate que la ofrenda no es: bueno, vamos a ayudar a los hermanos 10 soles cada uno. No, porque de repente alguien tiene 10 soles para toda la semana. Pero alguien que tiene, de repente hay un empresario y que ha ganado $10,000 en esta semana, él estaría en la posibilidad de dar más. ¿Cuánto? Depende de su corazón, no del mío. Cada primer día de la semana, cada uno ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue, dice Pablo, no se recojan en ese momento ofrendas, para que no se sientan sorprendidos. Mi recomendación a mis hijos es esto: trabaja todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, ofrenda todo lo que puedas, y tendrás un corazón feliz, tranquilo, equilibrado. Yo estudié 3 carreras y dije el 31 de julio. 31 de julio fue mi último día de trabajo en la iglesia. El 1 de agosto, con horario, voy a trabajar en otra carrera que había definido ya. En la tarde, toda la mañana, 8 de la mañana hasta 1, 2 de la tarde. Almorzar, descansar un poquito y luego ver, prepararme por algunas invitaciones que pueda tener. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. El Señor no me lo ha permitido. Sigo ocupado, predicando por allá, por acá. Ahora me ha tocado acá. El próximo domingo no lo sé. Y mis amados, es así. Cuando tu agenda la maneja el Señor, tienes que estar dispuesto a hacer lo que la palabra nos dice. Creo que ha quedado claro que Pablo no hace referencia aquí a las ofrendas y diezmos que siempre damos nosotros. De repente algunos traen el primer domingo, otros el segundo, otros al final del mes dan sus ofrendas y diezmos. ¿Para qué? Para el sostenimiento de la casa del Señor, para la extensión de la obra. De eso no está hablando Pablo. Aquí se trata de la ofrenda
previamente acordada para ayudar a los creyentes, como lo hemos visto para los santos en ese tiempo de Jerusalén. Ahora, el dar reviste ciertas actitudes. La siguiente, por favor. La actitud para dar se caracteriza en primer lugar por ser regular. Porque ¿qué dice el texto? Cada primer día de la semana. ¿Por qué cada primer día de la semana? Porque es domingo. Usted trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado. Entonces ya trabajó, ya sabe cuánto tiene. O a fin de mes, los que trabajamos o tenemos un sueldo o hemos tenido un sueldo en algún momento. Ya sabemos, ahí hay que apartar algo para servir al Señor. Y mis amados, tú no te imaginas la dicha que es. El Señor me ha permitido poder trabajar arduamente, ahorrar tranquilamente y apoyar generosamente. He apoyado a cada uno de mis hijos y a otros familiares míos y a hermanos. No te digo quién, no te digo cuándo, no te digo cuánto, no interesa. Pero la satisfacción que uno siente. Si yo pudiera comprarle todos los días un regalo a mis 2 nietos que tengo, les compraría. Porque su alegría de ellos es pasajera. Pero el gozo en mi corazón no se puede comparar. Con razón, el Señor dice, más bienaventurado es dar que recibir. Pero nosotros nos manejamos al revés, por las leyes de la lógica, por la dinámica del pensamiento racional, porque venimos de ahí. Cuanto más retengo, es que más tengo. En la palabra del Señor, cuanto más doy, no solamente más tengo, sino más feliz soy. Porque aquel que no da está preocupado que no vaya a robar, que no vaya a faltar. Y a veces llega de acá corriendo a contar nuevamente. Qué tristeza esa vida, ¿no? De llegar a contar y estar contando siempre que se añada, pero que no falte más bien. En segundo lugar, tiene que ser individual. Cada uno de vosotros. Amados, yo he disfrutado de ofrendas. Creo que aquí la mayoría conoce a uno de nuestros trabajadores, Julio Ágreda. Su mamita, el día lunes me iba a visitar allá, a la organización El Bosque, donde vivía en ese tiempo. Y me llevaba una papita, así como un puñadito de arroz. Y yo qué gana de decirle, mamita, guárdalo para ti. Pero Ivy me decía, he venido para almorzar juntos, papito, y déjame, yo lo voy a cocinar. Créeme que no he comido papas ni arroz tan rico como lo que preparaba ella. Cuando salgo a predicar, no sé si te lo he dicho a ti o lo dije en el culto anterior, pero una anciana se acerca y pone un billete en mi mano. No sé de cuánto, porque lo siento que es billete. Y le digo, madre, guárdalo, guárdalo. ¿Y sabes cuál es la respuesta? No me quites la bendición. No me quites la bendición. Y es que, amados, llegamos a desarrollar como creyentes esa actitud de dar con regularidad, de dar todos y cada uno de nosotros, como el pasaje nos enseña, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y mira, es proporcional, según haya prosperado. Algunos vivirán con un sueldo de 1,200, otros vivirán con 10,000, 15,000, no lo sé. Pero conforme Dios te prospera, hay que dar. Triste la vida de Rockefeller. Por la década del 70, cuando era dueño casi de todo Latinoamérica, el 70% de las empresas le pertenecía a este caballero. Lo entrevistan en un aeropuerto y le dice, señor Rockefeller, siendo que usted tiene cientos de hoteles, hospitales, clínicas, lanchas, aviones, etcétera, etcétera,
trabaja en el petróleo y todo lo demás. ¿Qué necesitaría, si necesitaría, es decir, algo más, en la vida algo? ¿Y sabe lo que dijo él? Un poquito más de lo que tengo. Y salvando distancias, tal vez nosotros somos así. Siempre queremos tener un poquito más de lo que tenemos. 4, ordenada. ¿Por qué dice? Guardándola para que cuando yo llegue no se tengan que recoger ofrendas. Si a Pablo no le agrada la improvisación, menos será a Dios. Porque Dios no mira lo que nosotros miramos, lo que está afuera o las palabras escuchamos. Dios mira las intenciones del corazón, pesa los corazones y Dios se da cuenta de todo, mis amados. Esto nos hace luchar contra el materialismo, contra el individualismo. Hay un versículo ahí muy interesante de Lucas: porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Cuánta gente habrá acumulado poco o harto en la vida? Pero si cifra expectativas y esperanzas en eso, va a perder. Y te aseguro que va a perder. Alguien me diría, ¿pero por qué va a perder? Porque este Rockefeller, de quien he hablado, llega el momento que tiene un cáncer de estómago y llora en la clínica y dice: tengo toda la plata del mundo. Inclusive podría hacerme un trasplante de estómago. Tengo toda la plata para comer todo lo que quisiera, pero solamente una bolita de mantequilla y 2 tostadas, esa era toda su dieta diaria. Ni sus peones vivían así. Porque la palabra de Dios, ¿sabe lo que dice? Dios a unos les da la potestad de hacer dinero, pero a otros les da la potestad de hacer y de disfrutarlo. Amado, disfruta de lo poco, lo mucho, lo harto que Dios te da, pero disfruta teniendo tu corazón en el Señor y no en la plata. Eso nos ayudaría bastante para saber. La siguiente, por favor. Richard Baxter dice este pensamiento: Dios nos hizo administradores, no dueños, y nos pedirá cuentas de cómo usamos lo que nos confió, de cómo usamos lo que nos ha confiado. En algún momento Dios te va a llamar a pedir cuentas. A veces dejamos algo solamente para que los hijos se peleen, para que los hijos se enfrenten entre las autoridades por un retazo de terreno o por 4 paredes que puedes dejar. En vida procuremos darle todo y hagamos todo correctamente. En tercer lugar, la ofrenda debe ser llevada por hermanos idóneos. La idoneidad tiene que ver con que sean aptos, adecuados, competentes, confiables. Dice Pablo: y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Pablo es muy transparente con el dinero. Él no quiere meter las manos ahí para que después digan: lo mandamos con Pablo. Ay, ¿cuánto habrán mandado? Encima que ya lo estaban desprestigiando a Pablo. Los falsos maestros, ¿saben lo que decían? Pablo predica por plata. Y por eso Pablo tomó una decisión en su vida: no recibir nada. Y por eso él puede decir con transparencia: para los viajes y para lo que he ido y para esto y lo otro, estas manos me han servido. No solamente para mí, sino para mi equipo con quien estoy.
¿De dónde recibió Pablo? De una sola iglesia, que fue Filipos, generosa, amorosa. Ha habido iglesias, algunos dicen que el aguijón en la carne de Pablo era precisamente sus ojos, que tenía una enfermedad que de cuando en cuando se enfermaba y hasta pus salía de ellos. No solamente tenía un mal aspecto, sino un mal olor también. Por eso él dice, ¿no? Las cartas son fuertes, la presencia es débil. Y los Gálatas le dicen, él le dice a los Gálatas escribiendo, yo sé el amor que tienen por mí, que hubieran sido capaces de darme sus ojos. Imagínate al punto cómo le amaba esa iglesia. Si hubiera trasplante de ojos, ahora yo estoy dispuesto a dar mis ojos para Pablo, decía. Estamos hablando del año 55 después de Cristo. No estamos hablando del año pasado, con toda la ciencia y la tecnología que tenemos hoy en día. Mis amados, la ofrenda debe ser llevada por gente de confianza. Pablo tiene mucho cuidado con esto y dice, la ofrenda debe ser llevada por gente que usted escoja y que por carta esté acreditándolo a ellos. Y eso es bueno, mis amados. Yo estoy 55 años en esta congregación, de los cuales 35 he sido su pastor titular y 5 años he trabajado no como pastor titular, sino como un pastor asociado al cuerpo pastoral. Mi jefe ahora es mi hijo, el pastor Daniel es mi jefe. Después que de 22 años yo he sido su jefe, hemos cambiado. Las situaciones cambian y yo no tengo ningún problema, porque aprendí de Juan el Bautista que es necesario menguar para que el Señor crezca. Amados, cuán bueno es confiar en personas. Y tener 55 años aquí me ha hecho ver la pobreza de la iglesia. Cuando yo llegué hace 55 años, eran 40 personas la iglesia del Arco. 40 personas. No estábamos aquí, estábamos en otro lado, pero 40 personas. En su mayoría pobres, de estratos muy humildes. Algunos de ellos, con el perdón, ojalá no lo tomen a mal, semi-ignorantes, no habían estudiado, no tenían estudios, ni primaria siquiera. Pero mira cómo Dios ha hecho esa iglesia. Y se lo debemos a Él, lo que Dios ha hecho. Y aquí, mis amados, en esos 55 años, la alianza es transparente en esto. El pastor no debe contar, no debe tener, no debe guardar ni ofrendas ni diezmos. Ni ofrendas ni diezmos. Varias veces, cuando ya era tarde de la noche, la tesorera me decía, pastor, me dice, ya es tarde, me da miedo ir a mi casa llevando el dinero, se lo encargo. No. Si quieres yo te llevo a tu casa, pero a mí no me encargues nada. Imagínate que digan, la plata del culto le encargaron al pastor Vicente. Y parece que la bolsa no está igual. Cuidado, mis amados, este Pablo tenía mucho cuidado, y un pastor no debe ni contar, ni tener, ni guardar las ofrendas y diezmos que le pertenecen a la iglesia. Nuestra congregación cada 5 años elige una junta directiva que se llama consistorio. ¿Quién lo elige? La asamblea. Ellos son responsables de la ofrenda. Ellos son los responsables de contar y son responsables de administrar para las necesidades de la iglesia. Antes, cuando la iglesia tenía 40 personas, seguro habrá sido el pastor, porque era el único que podía leer los recibos de luz, agua, el SAT, etcétera, que había que pagar. Pero después no hay razón, mis amados. Ahora, lo que es llamativo para mí es que en la época de Pablo las iglesias del Nuevo Testamento no eran iglesias grandes. Yo he tenido la oportunidad de estar en Éfeso hace unos 6, 8 años más o menos, y decía, ¿dónde habrá estado la iglesia donde Pablo pasó 3 años? Ni rastro había. Y es que en ese tiempo eran las iglesias en casas pequeñas.
Las iglesias eran muy pequeñas, mis amados, pero a la vez, déjame decirte, y también no eran ricas, ¿ah? No eran ni grandes ni ricas. Sin embargo, eran generosas. Porque la generosidad no tiene que ver con cuánto tengas, sino con tu corazón. Esas iglesias no solamente eran generosas, sino fraternas, colaboradoras. Mira, desde Galacia, que son griegos, estaban mandando la ofrenda para los judíos. Ahí hay una lección que tenemos que aprender. Dios no busca hombres capaces por naturaleza, sino hombres idóneos por la gracia. Las personas mejor calificadas, muchas de ellas que usan cuello y corbata, discúlpame la expresión, son grandes delincuentes. No estoy diciendo todos, pero tú escuchas hablar de nuestro Congreso, escuchas hablar de las diversas carteras que conforman el Estado, escuchamos de otros países. Por eso es que Dios no busca esa gente, dice, no busca hombres capaces por naturaleza, sino hombres que son idóneos, calificados por la gracia de Dios en su vida. Por eso Dios hace esto. Mis amados, esa ofrenda que recibían para la iglesia de Judea reflejaba dos cosas: la madurez de la iglesia. Hay que dar, hay que apoyar, mis amados, y la responsabilidad espiritual. Una ofrenda determina dos cosas, mis amados, así de simple. Número uno, nuestra adoración a Dios. Él me da. Por eso, qué lindo David dice, ¿no? De lo recibido de tu mano es que te doy ahora. Por eso es que no se enojaba David cuando tenía que dar sus diezmos, sus ofrendas. No se enojaba, como muchos de nosotros nos enojamos. Y guardamos, ¿no? A la hora de la ofrenda, estamos orando para recibir la ofrenda. Algunos salen, esa hora tienen ganas de ir al baño, esa hora hay que contestar el celular, esa hora hay que hacer un montón de cosas. No te preocupes, mi amado. El que no quiere dar, que no dé. Que no lo dé. Porque hay que mostrar la adoración a Dios a través de esa ofrenda. Y no importa el cuánto, fíjate. Adoración a Dios en la ofrenda. En cuarto y último lugar, Pablo planifica la posibilidad de acompañar a la comitiva. Mire ese escueto versículo 4. Y si fuere propio que yo también vaya, la comitiva irán conmigo. Eso está diciendo Pablo. Y si fuere propio que yo vaya, Pablo aquí está planificando sumarse a la comitiva, pero si es que el Señor le permite. Pablo era un creyente, mis amados, era misionero. Hay un libro grueso así que se llama Pablo, nada más Pablo. Está escrito por Ridderbos y en ese libro lo califica como el mejor de los creyentes. Y qué duda cabe que Pablo fue aquel que caminó muy cerca pisando los talones del Señor Jesús. Y así como fue él de creyente, también déjame decirte, mi hermano, era un misionero a carta cabal, que tenía su agenda sujeta a Dios. Sujeta a Dios. Yo sé que todos trabajamos, estamos ocupados, tenemos una forma de vivir y tenemos que dedicarnos a eso. Pero muchas veces no aparece Dios en nuestras agendas. Yo tenía 24 años, ya era un profesional joven, trabajaba en la institución de más alto nivel educativo de ese tiempo en Chimbote, que era la Escuela Superior de Educación Profesional Carlos Salazar Romero. Ahora ya hay universidades, ese tiempo no había universidades, estoy hablando de 46 años atrás. Y sabes, vivía en la iglesia, pastor me dio un cuarto y vivía ahí. Me levantaba,
5:30 de la mañana, porque yo mismo me preparaba mi desayuno, me hacía aseo, revisaba un poquito lo que tenía que enseñar y me iba a enseñar ahí a Nuevo Chimbote, donde estaba esa institución. Terminaba mis clases a la 1 de la tarde, almorzábamos en un gran comedor que había ahí, una señora que nos daba pensión, y luego jugábamos en la tarde un poco, ajedrez, juegos de mesa, etcétera, etcétera, esperando a las 6 de la tarde que venían todas las secretarias de CIDER Perú, que estaba en su pleno apogeo, y entonces había que enseñarle también a ellas. ¿A qué hora salíamos? 10 de la noche. Llegaba a mi cuarto a las 11. A las 11 me preparaba algo para ir antes de descansar, comer algo, y luego revisar la lección del otro día. Y vino la esposa del pastor Alfredo Smith a Chimbote para hablar con las mujeres. Y ella me pregunta: Vicente, cuéntame cómo es tu día, lo que yo les he referido. Y ella luego hizo esta pregunta: ¿y tu devocional? Mi devocional lo hago a cualquier hora, en la mañana puede ser, en la tarde o en la noche. No tenía devocional. En mi agenda no aparecía Dios. Y muchos de nosotros somos así. Es bueno planificar, pero es malo hacerlo sin la presencia de Dios. Porque la planificación es organizar, es tomar tiempo, distribuir las tareas. Todo tiene que ver con el futuro. Todo tiene que ver con el futuro. Pero que el futuro te pertenece. No te pertenece. Hay que considerarle a Dios, mis amados. Fíjate lo que nos enseña la palabra. Dios es el único que planifica y lo cumple. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. En el preciso momento, Dios. Porque Él es dueño del pasado, del presente y del futuro. Tú no. Somos dueños de nuestro triste pasado muchas veces, pero no somos dueños nada del futuro. Dios sí, Dios lo hace, pero los seres humanos planificamos sin considerar a Dios. La siguiente, por favor. Ahora oigan esto, dice: ustedes, los que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y ahí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero. Eso hacemos todos, mis amados. En mis vacaciones me voy a México, en mis vacaciones me voy al Cusco, en mis vacaciones voy a las playas del norte, etcétera, etcétera. ¿Y Dios? Apruébame, pon tu sello de aprobación. Eso es lo que muchas veces hacemos con Dios y nos equivocamos. Esto, mis amados, es tremendamente arrogante. ¿Y por qué es arrogante? Hacer planes sin considerar la voluntad de Dios. No nos damos cuenta que la vida es muy efímera, es pasajera, es totalmente incierta. Este pasaje critica la autosuficiencia, critica la fragilidad de la vida. Pablo es un tremendo planificador. Fíjate la siguiente, por favor. Mira cómo planifica. Le escribe a los corintios, y este es tema de la siguiente semana. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde debo de ir, a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, simplemente, pues espero estar con vosotros algún tiempo. Pero, si el Señor quiere, si el Señor quiere. Oh, mis amados, ¿cuánto nos falta no solamente leer, tener conocimiento, sino practicar lo que nos enseña la palabra de Dios? Voy terminando. Era el año 2010. A esa altura nosotros ya habíamos abierto la iglesia de Huamachuco, ya habíamos plantado la iglesia de Chepén,
Ya habíamos plantado la iglesia de América Sur, ya habíamos plantado Covicorti y nos aprestábamos a plantar la iglesia de las Quintanas. Yo estaba con un estrés bárbaro que me sacaba del trabajo, que me impedía conciliar el sueño en la madrugada. Trabajaba hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana. Cuando me iba a la cama era un martirio, calentaba la almohada, no lo soportaba. Una de esas madrugadas sin poder dormir, me bajaba a mi oficina al primer piso para poder estudiar, planificar, etcétera, etcétera. Escucho una puerta que se abre y alguien de mis hijos se dirige al baño. Al salir del baño era mi hijo Daniel y me dice: papá, sí, le digo, ¿estás hasta esta hora en tu oficina? No, le digo, hará 1 hora más o menos que he bajado. ¿Y qué estás haciendo? Y le digo, ya era cerca del fin de año, le digo, estoy planificando todo el próximo año la vida de la iglesia. Ah, ya, me dijo, pero planifica, papá, todo lo que quieras, pero nunca te olvides que el borrador lo tiene el Espíritu Santo, me dijo. Ese día yo volví mis cabales y dije, verdad, uno puede planificar todo, pero el único que tiene el derecho, la autoridad de enmendarte la plana es el Señor. Haz todo lo que quieras, pero considéralo. Iré a vosotros, dice Pablo, si es que el Señor me lo permite. Haré todo esto, me quedaré con ustedes, no quiero verlos de pasada, quiero quedarme, compartir con ustedes, pero si el Señor me lo permite. Y eso es lindo, mis amados, cuando la vida de uno sabe que es pasajera y lo tiene el Señor. Amado, como conclusión, seamos generosos, de manera muy particular con los necesitados. Gane todo lo que pueda, ahorre todo lo que pueda, pero ofrende también todo lo que pueda. Recuerde lo que Pablo le escribió en la segunda carta a los Corintios: pero esto os digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la forma y la manera que nos ayudas a entender, a comprender, y ojalá, Señor, a poderlo poner en práctica. Tú eres la razón de nuestra vida y el motivo más grande para seguir. Permítenos considerarte, permítenos ser generosos con lo que tenemos, con lo que somos, pues es una obra que tú nos has dado, Señor, y nos has permitido ver. Tu mano está aquí en esta iglesia, Señor, y gloria a tu nombre por lo que has hecho hasta aquí y lo que seguirás haciendo. Ayúdanos a ser una iglesia generosa. Trata con los corazones de cada uno de nosotros, con nuestra forma material de ver las cosas, con nuestros individualismos. Ayúdanos, por favor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.